Muy buen día amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo webinar de Grandstream, ¿ok? Con nuestros amigos y distribuidores en México, que son nuestros compañeros de Intelec, ¿ok? El día de hoy, el webinar de hoy trata sobre las características de seguridad que debemos tener en cuenta, ¿ok? En el UCM, ¿ok? Seguridad en voz sobre IP. ¿Cuáles son los aspectos o cuáles son las características principales que tiene el UCM para ayudarnos a defender el equipo de ataques no deseados y cuáles son esos posibles o esas posibles amenazas? ¿Ok? Vamos a hablar un poco sobre el tema. Y bueno, continuemos. Seguridad voz sobre IP en la serie UCM, tanto 6100 como 6200 y la serie 6510. Vamos a hablar un poco de la nueva serie 6200, una nueva serie de UCMs que viene a sustituir la serie 61, ¿ok? Desde 2 hasta 8 puertos FXO y 2 puertos FXS en cada uno de los modelos, ¿ok? El 6208, que es el más robusto de la serie, maneja hasta 100 llamadas concurrentes y cuartos de conferencia con soporte de hasta 32 participantes, ¿ok? Igualmente soporte para hasta 800 extensiones zip y hasta 50 troncales zip, ¿ok? Esas 800 extensiones las soporta el 6208. Para el 6202 y 6204 soportamos hasta 500 extensiones y igual número de troncales zip. Todos los modelos actualmente de la serie 62 poseen dos puertos de red gigabit. Recordemos que en la serie anterior, el 6108, tenía un solo puerto de red, ¿ok? Todos los modelos poseen PoE integrado, puerto para discos duros USB o pendrives, ¿ok? Y una ranura para tarjetas de memoria SD. También contamos con la configuración automática de terminales a través de la herramienta ZeroConfig, ¿ok? Esos terminales son terminales Grandstream, ¿ok? No soportamos la configuración automática a través de esta herramienta para terminales de otros fabricantes. Sin cargos adicionales por licencia, ¿ok? Como de la gran mayoría de nuestros productos y entre otras características. Luego la serie 6510, nuestro UCM más robusto, ¿ok? Con puertos E1, T1 y J1, dos puertos FXO y dos puertos FXS. Este UCM ya maneja hasta 200 llamadas simultáneas y el cuarto de conferencia soporta hasta 64 participantes. Maneja 2000 extensiones SIP, ¿ok? Su alto desempeño viene dado gracias a su procesador Quad-Core Cortex A9, su GB de RAM y 32 GB de flash o de memoria flash, ¿ok? Lo que nos da ese mayor desempeño, esa mayor capacidad en este modelo. Igualmente posee doble puerto de red gigabit, PoE integrado, puerto USB y ranura para tarjeta SD. Igualmente, como toda la serie UCM, la configuración automática de terminales a través del ZeroConfig, sin cargos adicionales por licencia, entre otras características. ¿Ok? Las características o las funciones de llamada o las funciones básicas y avanzadas que posee la serie UCM, tanto 6.2 como 6.1, la antigua 6.1 y la 6.5.10. Entre las funciones básicas tenemos el IVR, operador automático, ¿ok? Parqueo de llamadas, voceo, grupos de timbrado, no molestar, llamada en espera, etc. Y entre las funciones avanzadas tenemos firewall router, servidor de fax a email, videoconferencia de hasta 3 vías, ¿okay? Asistente de configuración, envío de fax a través de la interfaz web, entre muchas otras características y funciones avanzadas. ¿Okay? Entonces, bueno, el UCM viene a entregar voz de forma segura y confiable para las pequeñas y medianas empresas, totalmente personalizable, el enrutamiento de llamadas, el atendimiento automático o IVR, la cola de llamadas, el desvío de llamadas, la música en espera, la transferencia, los grupos de timbrado y modos de entrada múltiples. Son características o funciones que son personalizables en el UCM. En la parte de seguridad, que es el tema de hoy,
¿ok? Lo que nos llevó a hacer este webinar es la parte de seguridad, las características de seguridad que posee el UCM. En esa parte, en ese aspecto, el UCM posee firewall integrado, también posee seguridad de red 802.1x, encriptación SRTP y TLS, interfaz web HTTPS, listas blancas y listas negras, monitoreo de eventos en tiempo real. Okay, cada uno de ellos los vamos a ir mencionando con un poco más de detalle a continuación. Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son los riesgos de seguridad, cuáles son las medidas a tomar y las funciones de seguridad que nos facilita el UCM, ¿ok? Cuáles son esos posibles riesgos que tenemos y cuáles son las medidas que debemos tomar para evitar esos ataques, para disminuir los riesgos, ¿ok? Todo eso ayudado con las funciones que nos facilita el equipo del UCM. ¿Okay? Entre los riesgos de seguridad, Voz sobre IP posee los mismos riesgos que posee una red de datos, además de otras más actuales. ¿Okay? Los productos tradicionales de seguridad IT no están equipados, los que conocemos, la mayoría no están equipados para enfrentar nuevos retos asociados a la seguridad en los sistemas de voz. ¿Okay? Algunos de esos riesgos que puede enfrentar su implementación que esté basada en la serie UCM, que son escuchar y grabar conversaciones de manera no autorizada, rastrear llamadas, robo de información confidencial, información que se pueda manejar a través de las llamadas telefónicas, y si esas llamadas telefónicas quedan grabadas en el UCM, puede ser, el equipo puede estar vulnerable al robo de esa información. Modificar y manipular llamadas telefónicas, realizar llamadas telefónicas de manera gratuita. Esto para las personas que intentan hackear nuestro UCM, nuestra central telefónica, para realizar llamadas y aumentar la factura del servicio telefónico por simple sabotaje o aprovechamiento. ¿Okay? Entonces, uno de los principales aspectos de seguridad de la red que posee el UCM es el protocolo 802.1x. ¿Para qué? Para resguardar su conexión física a la red. Se puede utilizar el protocolo de control de acceso a la red 802.1x para proporcionar un mecanismo de autenticación al momento de conectar el UCM a la red. La serie UCM soporta los siguientes algoritmos: EAP-MD5, EAP-TLS y EAP-PEAP versión 0 y MSCHAP versión 2. ¿Okay? Luego, el acceso a la interfaz web, uno de los puntos más, digamos, más críticos en el tema de seguridad con relación al UCM. ¿Por qué? Porque el acceso a la interfaz web nos da la ventana a todas las configuraciones del equipo. ¿Okay? Recordemos que a través de la interfaz web podemos configurar totalmente nuestro UCM, podemos configurar las troncales, podemos ver el estatus del equipo, configuramos las extensiones, las configuraciones de email, la parte de mantenimiento, ¿okay? La parte de reset de fábrica, etcétera. En fin, todos los aspectos configurables del UCM lo podemos ver a través de la interfaz web, que podemos ver a través de nuestro navegador, y es importante tomar en cuenta lo que vamos a indicar a continuación. Antes de colocar el UCM en una red pública, sabemos que esto expone el equipo a múltiples amenazas. El administrador debe verificar los parámetros de acceso a la interfaz web para entonces robustecer la seguridad del UCM, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones. Primero, utilizar el protocolo HTTPS para acceder a la interfaz web del equipo. Sabemos que por defecto el UCM utiliza el protocolo HTTPS, ¿okay? Para el acceso web. Entonces, continuar utilizando, no modificarlo, no utilizar HTTP, sino darle continuidad a ese protocolo. Una contraseña robusta con una combinación de caracteres numéricos, caracteres alfabéticos en mayúscula y o minúscula y caracteres especiales, siempre recomendado para el inicio de sesión. ¿Okay? Recordemos que por defecto
Para el usuario admin, la primera contraseña o la contraseña inicial cuando sacamos el equipo del empaque o hacemos un reset de fábrica, la contraseña por defecto es admin, ¿ok? Contraseña que es bastante común, muy fácil de descubrir. Simplemente con un intento que coloquen admin, ya si esa es la contraseña, consiguen acceder a la interfaz web. Entonces lo recomendable es cambiar esa contraseña por una más robusta. Modificar el número de reintentos de login y crear usuarios con tipos de privilegios específicos. ¿Ok? Entonces, uno de los aspectos que mencionábamos era el límite de reintentos de login en la interfaz web. ¿Okay? Toda la serie UCM soporta la configuración de un límite de reintentos de login para prevenir ataques masivos de descifrado de contraseña. ¿Okay? Esas configuraciones de login se pueden definir las correspondientes, tales como tiempo límite, número de intentos fallidos y tiempo de rechazo. Los usuarios pueden configurar un máximo de intentos fallidos de login, ¿ok? Ya que una vez que este límite es alcanzado, la dirección IP desde donde se está tratando de loguear la persona será rechazada durante un periodo de tiempo, dependiendo de la configuración que se haya hecho por parte del administrador. ¿Ok? Del lado derecho vemos las características en la imagen, la lista de usuarios rechazados con la respectiva dirección IP, ¿ok? Y una lista blanca para el caso de queramos añadir usuarios privilegiados, los cuales no tendrán restricciones de login, pero hay que tener cuidado no darle ese privilegio a cualquier persona. ¿Okay? Luego tenemos la administración de los usuarios. Esta administración de usuarios es para el acceso web. Entonces manejamos tres niveles de usuarios para el acceso web. Tenemos un nivel de usuario administrador, un consumer y un custom, que es totalmente personalizable. Aparte de el nivel de super administrador, pero ese nivel es único, es un solo super administrador por UCM. ¿Ok? Entonces, también el UCM permite el login de múltiples usuarios. Es decir, que múltiples o varios usuarios pueden acceder de manera simultánea a la interfaz web del equipo. Las configuraciones que son editadas al mismo tiempo pueden tener efecto si y solo si están editando configuraciones diferentes. Pero, ¿qué sucede entonces cuando están tratando de editar las mismas configuraciones? Simplemente, cuando haya más de un usuario tratando de configurar una misma característica, una misma función, cuando se quieran aplicar los cambios, se le va a indicar que hay otra persona haciendo trabajo o editando esa misma función que él está realizando. ¿Ok? Entonces, eso el UCM lo hace de manera automática para evitar allí un conflicto al momento de editar dichas funciones, dichas configuraciones. ¿Ok? Entonces, bueno, vemos aquí el nivel de superadministrador, que es el nivel más alto, el cual puede acceder a absolutamente todas las páginas y puede ejecutar todas las operaciones en la interfaz web. ¿Ok? Este superadministrador puede crear entonces usuarios de nivel administrador que habíamos hablado anteriormente. Y como les indiqué, se admite un único superadministrador por UCM. El consumer es simplemente el nivel o el usuario que se crea al momento de crear una extensión zip. ¿Ok? Entonces este tipo de usuario tiene acceso únicamente a la información y a su información y a su cuenta personal. Esa información es una información básica, entre ellas la información del usuario, su extensión, el CDR, el registro, es decir, el registro de llamadas de esa extensión y a los archivos correspondientes a esa cuenta, los archivos del buzón de voz de esa extensión, los archivos de grabación de esa extensión y los archivos de fax también de esa única extensión. No tiene acceso a más información. ¿Ok? Y tenemos aquí la parte del nivel de usuario custom. ¿Ok?
que son subadministradores que pueden ser creados con niveles o con distintos privilegios. Tenemos 8 módulos para personalizar esos privilegios. Entonces simplemente lo que hacemos es crear los privilegios con los módulos disponibles que tenemos. Simplemente al momento de seleccionar el privilegio para ese usuario que estamos creando, seleccionamos la opción Custom. Ok, esa opción Custom lo vemos aquí del lado derecho, ya lo habíamos creado con dos módulos de los 8 que tenemos disponibles del lado izquierdo. Ok, entonces de esa manera creamos un nivel de usuario o un tipo de usuario personalizado. Ok, entonces cambiando ahora un poco hacia la parte de telefonía, el resguardo en la parte de telefonía. Lo principal, la señalización SIP, ok, la podemos asegurar con TLS. El administrador del UCM puede considerar asegurar los paquetes SIP que son enviados a través de una red no confiable. Se puede tomar en cuenta o se puede considerar una red no confiable el Internet, ok. TLS puede ser una solución para este tipo de problemas, para que los paquetes no vayan sin ninguna protección. ¿Qué hace el TLS? Autentica servidores y clientes de modo entonces que se puedan cifrar los mensajes SIP entre los participantes autenticados, ¿ok? Para que se sepa cuál es la comunicación, de dónde viene al momento de cifrar y luego descifrar cuando los mensajes salen y llegan entre uno y otro participante. ¿Okay? Luego tenemos el resguardo de la comunicación, ¿okay? Del audio en las conversaciones utilizando SRTP. Sabemos que el protocolo por defecto para el transporte de audio es RTP. Sin embargo, también sabemos que RTP no nos da ningún tipo de seguridad a dichos paquetes de audio que son transmitidos a través de la red. Entonces, para superar este obstáculo o para superar este riesgo, el UCM soporta el protocolo Secure RTP, que sería el SRTP. ¿Qué hace esto? Cifra el audio transmitido para ofrecer una mayor seguridad en las comunicaciones. ¿Okay? Ya queda un poco más difícil descifrar el audio transmitido si utilizamos SRTP. ¿Okay? Entonces, luego de la parte de telefonía pasamos a la seguridad en la extensión SIP. ¿Okay? Las medidas de seguridad para la extensión SIP que maneja el UCM, tenemos las siguientes 3: privilegio, ¿okay? Contraseña robusta y estrategia. Cada una de ellas lo vamos a definir a continuación. Empezamos con los niveles de privilegio. Cuando una extensión SIP en el UCM se crea, ¿okay? El administrador puede asignar un nivel de privilegio específico para cada una de las extensiones, lo cual determina qué tipo de llamada podrá realizar cada extensión. ¿Okay? Existen 4 niveles de privilegio: el nivel interno, local, nacional e internacional. Tenemos el nivel interno, que es el más bajo, lo que autoriza a las extensiones a realizar llamadas hacia otras extensiones internas. ¿Okay? Conozcamos extensiones internas, extensiones que estén registradas en el UCM. ¿Okay? No importa si esa extensión se está registrando a través de internet, es decir, una extensión remota, se considera como interna ya que está registrada en ese mismo UCM. Y hacer llamadas externas a través de una ruta de salida, ¿okay? Que tenga el nivel de privilegio interno, es decir, para sacar llamadas a través de una troncal, sea analógica o sea una troncal SIP. El nivel de privilegio local, ¿okay? Igualmente los usuarios pueden llamar hacia otras extensiones y hacer llamadas externas a través de las rutas de salida que tengan el mismo nivel de privilegio local o inferior, es decir, el nivel de privilegio interno. El nivel de privilegio nacional simplemente nos deja hacer llamadas externas a través de rutas de salida que tengan ese nivel de privilegio o inferior, sea local o interna, ¿ok? E internacional, que es el nivel más alto, que permite hacer llamadas externas a través de cualquier ruta de salida con ese nivel de privilegio internacional o inferior.
¿ok? Básicamente el internacional, por decirlo de cierto modo, no tiene límites a la hora de realizar llamadas, ¿ok? Configuración de contraseña, ¿ok? Que sería el otro aspecto al momento de manejar la seguridad en la extensión zip. Cuando creamos una nueva extensión zip, el administrador del UCM debe definir una contraseña, ¿ok? La cual será utilizada para el registro de autenticación de esa cuenta, ¿ok? El UCM ya por defecto tiene habilitada la opción habilitar contraseña aleatoria, tiene activada esa opción, la cual asigna de manera automática y aleatoria, ¿ok?, una contraseña segura y robusta al momento de crear la extensión en el UCM. ¿Okay? Si el administrador así lo desea o intencionalmente deshabilita o desactiva esa opción, lo que se recomienda es que se utilice una contraseña que contenga caracteres numéricos y al menos un carácter alfabético en mayúscula o minúscula o algún carácter especial para entonces crear una contraseña robusta. ¿Okay? Recordemos que esta es la contraseña para registrar la extensión en el teléfono IP. Y por último, la definición de la estrategia. ¿Qué sería la estrategia en este caso? La estrategia es cómo vamos a controlar o la manera de controlar qué dirección IP es permitida para registrar cierta extensión, ¿ok?, en el UCM. ¿Okay? Lo que debemos es verificar y configurar la estrategia en la opción más baja que se ofrece, de modo que se pueda prevenir intentos de registro no necesarios provenientes de dicha extensión. ¿Okay? Las opciones que tenemos son permitir todas, dirección IP específica y únicamente subred local. ¿Qué hace esto? Permitir todas, pues el UCM va a aceptar cualquier intento de registro de esa extensión proveniente de cualquier IP. Si definimos una dirección IP específica, ¿ok?, el UCM solo va a admitir que esa extensión se registre desde esa dirección IP que configuramos allí. Y como vemos acá en el ejemplo, en la parte de subred local, simplemente lo que hacemos es colocar la IP de la red donde está el UCM, y eso que va a hacer o que nos va a facilitar que entonces únicamente cualquier dirección IP dentro de esa misma subred se pueda registrar la extensión desde esa IP dentro de esa subred. ¿Okay? Luego vamos con la seguridad en la troncal, el enrutamiento de llamadas, cómo administrar y asegurar las rutas de salida. Igualmente, las rutas de salida poseen niveles de privilegio, que son 4: interna, local, nacional e internacional. Similar a las de la extensión zip. ¿Okay? Si deshabilitamos el nivel de privilegio en la regla de salida, únicamente las extensiones seleccionadas o grupos de extensiones están autorizados para utilizar esta regla. Y se debe utilizar el filtro por caller ID de origen, que lo vamos a ver enseguida. ¿Okay? El nivel interno es el nivel más bajo y permite que cualquier extensión utilice la regla. ¿Okay? El nivel de privilegio local únicamente para usuarios con nivel de privilegio local, nacional e internacional. Si definimos el nivel de privilegio nacional, solamente los usuarios con ese nivel de privilegio o superior internacional pueden utilizar esa regla. Y cuando definimos un nivel de privilegio internacional, que es el nivel más alto, solamente los usuarios con ese mismo nivel de privilegio pueden hacer uso de dicha regla de salida. ¿Okay? También tenemos la contraseña, la cual se puede crear para que los usuarios la tengan o deban ingresarla antes de que puedan usar la regla para realizar llamadas externas. ¿Okay? Simplemente si el usuario simplemente el usuario puede tener el nivel de privilegio internacional, pero si no conoce la contraseña no podrá realizar llamadas externas.
¿Cómo filtrar los usuarios permitidos para usar las reglas de salida? Esto es para el caso cuando deshabilitamos el nivel de privilegio, ¿ok? Esto permite que usuarios específicos puedan utilizar la regla de salida en la cual se define este escenario, ¿ok? También se puede o también se permite a grupos de extensiones específicos utilizar dicha regla de salida. Cuando deshabilitamos el nivel de privilegio, ¿ok? Debemos habilitar la función filtro por caller ID de origen. Se nos van a mostrar dos cuadros con las extensiones disponibles, ¿ok? Y de estas extensiones disponibles vamos seleccionando y pasando al lado derecho las extensiones que pueden hacer uso de dicha regla de salida. Simplemente si la extensión no está aquí seleccionada, no podrá hacer llamadas, ¿okay? Entonces eso es una buena opción, una buena alternativa a la hora de permitir o de dar permisos para que puedan realizar llamadas hacia el exterior, bien sea una llamada local, nacional o internacional, ¿ok? Luego tenemos el Ping Group, ¿ok? El UCM actualmente soporta la funcionalidad de Ping Group, y una vez que se configura este recurso, los usuarios pueden aplicar el mismo a una regla de salida específica. Que es decir, cuando se quiere establecer una llamada utilizando una regla de salida protegida con este recurso, se le pide a la persona que está llamando que ingrese el PIN que se le ha asignado. ¿Okay? Esto también sirve para cuando una persona está lejos de su extensión, toma el teléfono de otra persona, quiere hacer una llamada a través de esa regla de salida y simplemente lo que hace es dictar el PIN, y en el registro de llamadas del UCM va a quedar la extensión o la extensión de la persona que está realizando la llamada y no la extensión de donde está llamando. ¿Ok? La lista negra de salida, ¿ok? También tenemos esa característica allí para la seguridad de la troncal. El UCM o toda la serie UCM permite a los usuarios colocar restricciones para códigos de país en las reglas de salida específicas. Esto para evitar llamadas internacionales hacia países que no necesitamos que estén llamando por una u otra razón. ¿Okay? Cuando esto está habilitado, simplemente no se puede llamar a ese país que esté seleccionado acá, que esté restringido, ¿okay? En la regla de salida. También tenemos las reglas de salida con condición de tiempo, ¿okay? Esto simplemente para optimizar el uso de la regla o de las reglas de salida, ¿okay? También para cuestiones de seguridad cuando no estamos en la empresa, simplemente no queremos que realicen llamadas porque no es necesario, ¿okay? Y también así evitamos llamadas indeseadas. Soporta configurar condiciones de tiempo, el UCM soporta realizar esto para entonces aplicarlo a las reglas de salida. Los usuarios pueden definir el horario de oficina, días feriados, entre otros, ¿ok? Y entonces aplicar esas reglas de tiempo o esas condiciones de tiempo, por ejemplo, para permitir las llamadas salientes únicamente en horario de oficina, o simplemente cuando estamos fuera de ese horario de oficina, las llamadas no saldrán. ¿Ok? Gracias a la condición de tiempo que le definimos en el UCM. Disculpen. Ok. Pasamos ahora a la parte de prevención de seguridad. El UCM cuenta con varias herramientas como medidas preventivas a posibles ataques no deseados, ¿ok? Entre ellas el fail to ban, lista negra y blanca, defensa dinámica y defensa estática, ¿ok? En primer lugar, el fail to ban, lo que hacemos es habilitarlo en el UCM para que detecte errores de autenticación zip a través de los mensajes zip registration, invite y subscribe, ¿ok?
simplemente lo que hace es detectar cuando hay algún error en la autenticación que sea persistente. Simplemente lo que hace es bloquear la IP desde donde viene esa constante tentativa de registro, ¿ok? La lista negra del fail to ban, como les había dicho, ¿ok? Los usuarios pueden ver cuáles son las direcciones IP que han sido bloqueadas por el UCM, ¿ok? Entrando a la interfaz web, podremos ver allí la lista de direcciones que han sido baneadas por el UCM, que han tratado de registrar una extensión o han tratado de realizar una llamada sin éxito de manera constante, ¿ok? Luego la defensa dinámica, ¿ok? Añadir direcciones IP a la lista negra de manera automática cuando el modo de red del UCM está en route. Si está habilitado, el tráfico entrante al UCM puede ser monitoreado, lo que ayuda a prevenir ataques masivos al dispositivo. La lista negra puede ser creada y actualizada por el firewall del UCM y se podrá ver directamente a través de la interfaz web del UCM. En la defensa dinámica podemos crear una lista blanca de rangos de IP, ¿okay? Podemos colocar IPs específicas o podemos colocar un rango de IPs y también un rango de puertos, ¿okay? Para permitir entonces el acceso desde esas direcciones IP. Si sabemos que tenemos una persona que, por decirlo de cierto modo, es olvidadiza, podemos colocar allí la dirección IP de la computadora de esa persona, porque ya sabemos que acostumbra a olvidar la contraseña, intenta acceder varias veces sin éxito. Entonces tenemos allí esa lista blanca que podemos configurar en el equipo, ¿ok? Igualmente se puede, como les dije, se puede colocar un rango o se puede colocar una dirección IP específica, al igual que los puertos, ¿ok? Por último, algo que debemos tener en cuenta sería el checklist de seguridad, ¿ok? Podemos manejar un checklist como un resumen para ir llevando un control de los de la parte de seguridad, ¿ok? De los aspectos de seguridad que debemos tener en cuenta, ¿ok? Una vez que lo hayamos hecho, lo primero es verificar que el UCM tenga deshabilitados los servicios que no sean necesarios, ¿ok? Esto nos ayuda a evitar un poco ataques a través de servicios que pues simplemente el UCM no los necesita. Con deshabilitarlos ya tenemos una parte del terreno ganado, ¿ok? Asegurarse que los puertos utilizados para las diferentes señalizaciones sean personalizados, ¿ok? Con valores diferentes a los que vienen por defecto. Por ejemplo, en el caso del puerto 5060, normalmente la gente conecta el equipo al internet y deja el puerto 5060 abierto y comienzan los ataques. Simplemente con cambiar el puerto que viene por defecto por uno personalizado, ya se reduce exponencialmente los riesgos de ataques no deseados, ¿ok? Por ejemplo, en el caso del puerto SIP, por defecto viene 5060, lo podemos cambiar por el 9090 o cualquier otro puerto que esté disponible. Cambiar todas las contraseñas que vienen por defecto y verificar la complejidad y robustez de todas ellas, ¿ok? Tanto la parte de contraseña de login como la parte de contraseña de registro o contraseña SIP, ¿ok? Usar conexión VPN para conexiones remotas, de manera que se pueda prevenir la apertura de puertos para acceder a través de internet. Esto para el caso de las extensiones remotas. Se puede utilizar una VPN, ¿okay? De manera entonces que se considere que está dentro de la misma red y sea más seguro, pues la comunicación va cifrada y va dentro del túnel VPN, ¿okay? Lo otro sería también cifrar la señalización SIP utilizando TLS y el audio
¿ok? Utilizando SRTP cada vez que se pueda, ¿ok? Consultar si el proveedor soporta estas características de seguridad y habilitarlas en el UCM de ser posible, ¿ok? Limitar el número máximo de llamadas por troncal y por extensión dependiendo de los requerimientos que tenga el cliente. Habilitar las notificaciones y monitorear constantemente los logs o CDRs o registros de llamadas de manera que se pueda identificar cualquier actividad sospechosa en el UCM. Recordemos que podemos habilitar o configurar el envío de notificaciones a través del email, ¿ok? En el UCM. Entonces tenemos notificaciones tanto de login con éxito como de login sin éxito. Cuando se cae el servicio de una troncal, cuando se recupera de nuevo el servicio de una troncal, entre muchas otras notificaciones que podemos habilitarlas en el UCM para que entonces nos llegue en tiempo real una notificación cuando haya cualquier tipo de actividad y así monitorear entonces de manera constante el equipo para evitar cualquier ataque, cualquier actividad sospechosa no deseada en el UCM. Y también, por último, pero no menos importante, definir una rutina de creación de backups. Esto con el fin de que, bueno, si logran acceder al UCM y por simple sabotaje nos borran toda la configuración del UCM, podamos tener entonces un backup de cuando el equipo estaba en correcto funcionamiento, ¿ok? De manera que entonces la caída del servicio o el tiempo sin central telefónica sea bastante mínimo y bueno, desconsiderar prácticamente el ataque, aunque si nos vayan a sabotear, pues simplemente lo que hacemos es en 2 minutos recuperamos nuevamente el UCM y nos ayudaría bastante como si no tuviéramos un backup y configurar todo el UCM desde cero. Eso ya nos llevaría varias horas dependiendo del caso, ¿no? ¿Okay? Entonces esto ya es una gran herramienta que podemos tener en cuenta. ¿Okay? En el caso de alguna pregunta tenemos nuestro portal de soporte es Helpdesk, ¿okay? Pueden entrar en la dirección que ven allí en pantalla, helpdesk.grandstream.com, o simplemente entran a la página www.grandstream.com, van a la sección de soporte y seleccionan la opción Helpdesk, ¿ok? En el Facebook, en el Twitter y en Google Plus para que nos dejen sus comentarios, ¿ok? Para que estén pendientes de las noticias de Grandstream, eventos, webinars, etcétera, ¿ok? Y el YouTube con videos de configuración, videos de los webinars que hemos hecho, ¿ok? Toda una librería de videos a la cual tienen alcance para cualquier duda, cualquier ayuda, cualquier configuración que necesiten, ¿ok? Igualmente por allí también nos pueden dejar sus comentarios. Bueno, nos queda más que agradecerles a todos por su atención. También agradecer a nuestros amigos de Intelec, ¿okay? En México, que nos están acompañando el día de hoy. Y bueno, queda más que agradecerles a todos por su atención y por su asistencia y desearles muy buenas tardes a todos. Hasta luego.